Mi nombre es Wilfredo Rodríguez Puello. Voy a hablarles sobre la historia de Roma, la división del imperio. Es un trabajo para técnicas comunicativas, grupo 203. Aquí voy a tener en cuenta la evolución política y social de Roma, que se divide en tres fases, y la división administrativa como tal del imperio. Iniciamos con la monarquía. La monarquía va del 753 a.C., cual su fundación, hasta la expulsión del último rey Tarquino el Soberbio en el 509 a.C. Habían tres organismos importantes: el rey, el senado y el pueblo. Se dice que los patricios acabaron la monarquía debido a que el rey les estaba dando más derechos a los plebeyos. Aquí pasamos a la república. La república va del 509 a.C. hasta el 27 a.C. Tienen importancia las magistraturas que reemplazan al rey como tal. De igual forma, el Senado y el pueblo siguen siendo importantes. Esta época llegó a su fin debido a la corrupción del Senado como tal. De aquí pasamos al imperio, que inicia con el Principado. Inicia el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo, con la reforma del emperador Diocleciano. Se caracterizó porque el príncipe no era un rey ni un dictador. El Senado ya no tenía el poder ni la influencia, solamente se dedicaba a asesorar y el pueblo ya no votaba. Pasamos al imperio absoluto o dominato. Inicia en el 284 después de Cristo hasta la caída del imperio romano occidente el 476 después de Cristo. En esta época el emperador era dueño y dios de todo el poder soberano. Se acabaron las clases sociales, todos eran iguales. Ya el Senado como tal no existía o no legislaba. De aquí pasamos a la historia ya administrativa de la división del Imperio Romano. Como tal se dio en el siglo III después de Cristo, donde las guerras civiles, divisiones internas alteraron la fisonomía del Imperio Romano. A esto se le sumó el asedio de los bárbaros. Hubo un ejército que ya no respetaba la jerarquía, dándose pugnas para nombrar a los emperadores entre ellos mismos. Aquí vemos a Diocleciano. Fue un general del ejército que ascendió a emperador, quien dio inicio con sus reformas a la primera división del imperio. Él estuvo como emperador solo del 284 al 286. Ya después del 286 al 305 se creó una diarquía con Maximiliano. De aquí después pasó a la tetrarquía, que eran 4 emperadores, 2 Augustos, como Diocleciano, Maximiliano, Galerio y Constancio Claro, que eran los Césares, eran los reemplazantes. Este sistema solo se sostuvo hasta que Diocleciano permaneció activo. Tras su muerte, los Augustos empezaron a enfrentarse entre sí, acabando como esto. Las causas, como lo mencioné anteriormente, las causas fueron las crisis que se dieron en el siglo III, que va desde el año 235 después de Cristo hasta el 285 después de Cristo, momento en que asciende el emperador Diocleciano. Esa crisis fue tan profunda que estuvo a hacer perecer al imperio como tal. Se dividió en dos fases que ahorita las voy a dar a conocer. La anarquía militar, que va del 235 al 268 después de Cristo. Inició con la muerte del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados, hasta las invasiones bárbaras en el año 268. Durante este periodo existió un vacío total de poder en el imperio, ya que los generales pugnaban solamente por convertirse en emperador. Después pasamos a los emperadores ilirios, que va del 268 al 284. Ellos fueron los que le colocaron fin a la anarquía militar. Fueron emperadores que se caracterizaron por ser soldados experimentados y que cumplieron a cabalidad con su función de ser jefes de guerra y defender a Roma del asedio de los bárbaros. Ya en el año 285 el emperador Diocleciano decidió entonces dividir el imperio en dos mitades. El imperio de Oriente, gobernado desde Bizancio por Maximiano, y el de Occidente desde Roma por el mismo Diocleciano, pero seguían conociéndose como un solo imperio como tal, fuerte y unido como siempre. En ese tiempo, pues claro está. Ya después aquí pasamos a la decadencia occidental y a la prosperidad oriental. Si bien ya la tetrarquía en esta época ya había desaparecido como sistema de gobierno, se siguió con la tradición de dividir el imperio. Tras la muerte de Constantino en el 337 después de Cristo, el imperio se dividió entre sus hijos, a partir de que empezaron una serie de sucesiones que desestabilizaron el imperio. La disolución del imperio. El emperador Teodosio I, a la muerte de este, dividió el imperio para sus hijos. Arcadio el Mayor, quien quedó a cargo del imperio de Oriente,
y Honorio el Menor, quien quedó encargado del occidente. Ya habían sucedido hechos que desenvolverían al imperio, tal como fue corrupciones, incursiones en las tribus bárbaras, entre otras. Tenemos un hecho importante en esta división, la guerra gótica. Sucedió entre el 376 y el 386. Fueron 6 años en que el imperio se vio asediado y vencido por los godos, hasta el punto que en el año 382 el imperio se vio en la necesidad de negociar la paz, algo impensable en el pasado del fuerte imperio de Oriente. Ya aquí pasamos a un hecho importante, la batalla de Adrianópolis, la cual fue un duro golpe al imperio, ya que 2/3 del ejército fue masacrado, entre 10 y 15.000 muertos de ellos mismos, entre ellos su emperador Valente. Esto fue el génesis para que Teodosio ascendiera al poder, siendo el último que gobernó la totalidad del imperio. La agonía y fin del imperio romano occidente fue en el 476, con la deposición del último emperador por parte del rey germánico Odoacro. Muchos afirman que como persona el imperio fue asesinado, más bien fue un suicidio accidental como tal. Aquí vamos a pasar al imperio romano de Oriente, el cual inició en el 395 y finalizó en el 1453. Tuvo una época de esplendor bajo el emperador Justiniano, el 527 al 565. Hubo esplendor económico, social y del derecho como tal, con el Código Justiniano, Corpus Iuris Civilis. Esto fue primordial para las bases del derecho romano que conocemos actualmente. Consecuencia de la división del Imperio Romano. La principal consecuencia fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Dio origen a los reinos medievales que posteriormente dieron el nacimiento a los estados europeos. Estos reinos fueron los ostrogodos, visigodos, germánicos, anglos y sajones, entre otros. Fase de división del Imperio Romano. Inició en el 395, pero ya en el 499 los visigodos estaban en la península ibérica y en el 429 los vándalos se habían tomado el norte de África. Como dato curioso, el Imperio Romano empezó con Rómulo y acabó bajo el mando de otro Rómulo, dicho hecho de la magna historia de Roma como tal. Muchas gracias, aquí doy fin.